días. Sorpresa, ¿verdad? Me tocó a mí. Primeramente, antes de comenzar nuestro estudio en esta mañana, yo quiero aprovechar porque no he tenido oportunidad de a todos darles las gracias por sus oraciones cuando me estaban operando de la pierna. Pero les voy a pedir que sigan orando porque me voy a operar la otra para quedar bien y después les puedo jugar una carrera. ¿Qué les parece? Espero que estén muy atentos a todos los anuncios que se están haciendo. Son nuestras actividades, son nuestras fiestas. ¿Y por qué no decir nuestras pachangas? Para alabar y glorificar el nombre del Señor. ¿Qué les parece? Entonces pongan mucha atención en cada actividad que se va a llevar a cabo en este año. Muy bien, no miro el reloj nada por la luz que está ahí, pero vamos a hablar un poquito acerca de cómo nos bendice el Señor a cada uno de nosotros. Hay un pasaje muy hermoso en Efesios, capítulo 1, versículo del 3 al 5, que dice de esta manera: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Pongan atención en esa, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Esta lo saqué de la Nueva Versión Internacional. Qué tremendo pasaje este, porque aquí Pablo reconoce que Dios nos bendijo ya, porque dice, nos bendijo en tiempo presente con toda bendición espiritual. Al principio mismo de la carta, el apóstol prorrumpe en alabanza por el Dios que lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Y a cada uno de nosotros el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. Y la palabra bendecir quiere decir colmar de bienes. Y el pasaje dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esto significa que en Cristo tenemos todos los beneficios de conocer a Dios, o sea, la salvación, el perdón, los dones del Espíritu, el poder para hacer la voluntad de Dios, la esperanza de una eternidad, etcétera, etcétera. Y cuando dice la palabra celestiales, significa que las bendiciones son eternas, eternas, no temporales, y vienen de los lugares celestiales en Cristo, no del reino terrenal. Tenemos que poner mucha atención, palabra por palabra, de lo que la Escritura nos viene diciendo para poder entender de una forma más clara lo que Dios nos quiere enseñar para la vida de hoy. Por lo general, nuestro enfoque en la vida siempre lo dirigimos a lo material, olvidándonos de enfocarnos en lo espiritual que tanta falta nos hace. Cuando decimos bendiciones, estamos esperando un carro, una casa, un trabajo, dinero. Estamos esperando las cosas materiales, pero se nos olvida
lo más importante que es lo espiritual. Sin embargo, las bendiciones del cristianismo son mayormente espirituales, todas son espirituales. Naturalmente que cuando las bendiciones espirituales se manifiestan en nuestra vida, todo lo demás viene por añadidura. Eso dice en Mateo 6:33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Todo lo demás que podamos estar esperando. El hecho de vivir en una relación íntima con Cristo nos permite disfrutar de estas bendiciones espirituales ahora, en este día, en este tiempo en que nosotros estamos viviendo. La bendición espiritual se refiere a los privilegios divinos concedidos al creyente al haber sido perdonados y escogidos por Dios. Tú no estás aquí por casualidad. Estás porque Dios te ama, porque Dios quiere perdonarte y porque Dios te ha escogido para que vivas mejor. Uno de estos privilegios son nada menos que los dones del Espíritu Santo, que están incluidos entre las bendiciones de Dios para nosotros. Vamos a leer 1 Corintios 12:7, que dice: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Está hablando en tiempo presente, no en tiempo pasado, ni en tiempo futuro, en tiempo presente. El Espíritu Santo se manifiesta mediante una variedad de dones espirituales que se les da a los creyentes para la edificación de su vida. Y podemos leer también 1 Corintios 12, del 8 al 11, que dice: a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profeta, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Y además de eso, Él nos bendice con salud, con trabajo, con amistades, con hijos, con muchas cosas materiales que gozamos ahora aquí en la tierra. ¿Sí? Esto es importante. Pero para que todas las bendiciones espirituales se estén manifestando cada día en nosotros y a través de nosotros, tenemos que estar identificándonos con Cristo. Cada uno de nosotros tenemos que estarnos identificándonos con Cristo. Y hay diferentes maneras de identificarnos. Primeramente, con su naturaleza. Yo quiero que lo apunten eso. Yo no hago papelitos, pero usted trae el papelito y la pluma, ¿verdad? Entonces usted ponga: identificarnos primeramente con su naturaleza. Al reunirnos o al unirnos más bien con el reino de Dios, con Cristo, los creyentes reciben de Dios una nueva naturaleza mediante el Espíritu. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir: yo tengo una nueva naturaleza ya? A ver, denle un aplauso al Señor por ese privilegio que nos ha dado. Y el poder para crecer no viene de nuestro interior, sino de Dios. Y como no tenemos nosotros los recursos para ser verdaderamente espirituales, ¿verdad que no? Dios nos permite
ser participantes de su naturaleza divina, a fin de protegernos del pecado y ayudarnos a vivir para Él. Vamos a leer 2 de Pedro 1:4, donde dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, dice. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí en este versículo hay una condición. Vamos a participar de la naturaleza divina cuando hayamos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, nos pone un punto ahí para que nosotros pensemos cómo vamos a vivir, cómo estamos viviendo, cómo debemos de hacer. El creyente participa en la naturaleza divina con el fin de conformarse o de someterse o de parecerse a Dios y a su santidad. Y hay un pasaje que yo les voy a dejar de tarea, porque esta es una clase. Les voy a dejar de tarea que lean en su casa Efesios 4, del 24 al 32. Y le va a sacar muchas cosas buenas a ese pasaje. Nosotros tenemos a Cristo entre nosotros, exactamente como Él lo prometió. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero está con nosotros para capacitarnos a fin de que podamos parecernos cada vez más a Él. Tenemos el pasaje en Juan 14, 23, donde dice: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en Él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Él está con nosotros, Él vive en nosotros y con nosotros. Y todos los creyentes contemplan siempre la gloria del Señor en las Escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios. Y por medio de ellas son transformados a la imagen de Dios a la medida que se obedece la palabra. Porque a veces decimos, yo no he cambiado en nada. Pero es que no estás en la palabra. Métete en la palabra. Y aunque no entiendas, porque el Antiguo Testamento para muchos de los nuevos es algo difícil, es pura historia y puros nombres, y hijo de fulano, hijo de mangano, hijo de esto, y pásale a la hoja, ¿verdad? Entonces, pero la palabra, cuando empiezas a leer el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, las instrucciones que da para la iglesia, empiezas a entender lo que es la vida cristiana. Y vamos a leer 1 de Pedro 1:23, donde dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, cuando los creyentes contemplan la gloria de Dios en la palabra, el Espíritu de Dios los transforma. Los transforma, pero no como nosotros pensamos que debe ser la transformación, sino que nos transforma en semejanza de Cristo. Esta es una descripción del proceso gradual de la santificación. Fíjense cómo dice 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, donde dice: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Me encanta leer esos versículos, me llenan.
Y en la medida que nuestro conocimiento se profundiza, el Espíritu Santo nos ayuda a cambiar y llegar a ser como Cristo. Y podemos ver también ahí en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, lo que dice. Dice, sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y la meta suprema de Dios en cuanto a nosotros es hacernos semejantes a Cristo. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, donde dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Estas son las bendiciones espirituales, ¿sí? Nos ha conocido desde antes de la fundación del mundo. Nos ha predestinado a ser conformados a la imagen de su Hijo. Nos ha llamado, nos ha justificado y al final nos glorificará juntamente con Jesucristo. Por eso digo, estas son las bendiciones espirituales que habla ahí en Efesios. Cuanto más cerca sigamos a Cristo, más nos pareceremos a Él. Es como en una familia, ¿verdad? Uno dice, ay, ese es hijo de Fermín. No, ese es hijo de Adelma. Ese es hijo de... porque se parecen. Porque entre más cerca están viviendo el uno al otro, se parecen hasta en las costumbres, en la forma de hablar, en la forma de mover las manos, en la forma de caminar. Así nosotros, entre más nos acerquemos a Cristo por medio de su palabra, más nos vamos a parecer a Él. ¿Cuántos quieren parecerse a Él? A ver, todos. Dele un aplauso al Señor y dígale, gracias Señor, porque me quiero parecer a ti cada día más. Por eso es que cada uno de nosotros debemos estar identificándonos con Cristo y ser testimonio. Diga conmigo, ser testimonio, muy bien, de su reino aquí en la tierra. La pregunta sería, ¿soy de testimonio del reino de Dios aquí en la tierra? ¿De veras estoy siendo testimonio? Cada uno se la contesta solito, ¿verdad? Para estar conociendo las bendiciones espirituales también debemos estar identificándonos con su vida. En Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Porque la vida eterna comienza desde el día que usted cree. Desde ese momento empieza la vida eterna. No necesita hacer algo para obtenerla porque ya es suya. Y no debe preocuparse porque ya está garantizada. Tenemos el pasaje donde dice Juan 3:16. Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ya a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Diga conmigo, yo tengo la vida eterna. Otra vez diga, yo tengo la vida eterna. Alabe al Señor con un aplauso que salga de su corazón en agradecimiento, porque ya tenemos la vida eterna. Y les voy a decir una cosa, la vida eterna es la vida de Dios encarnada en Cristo, que se da a todos los que creen como garantía de que vivirán para siempre.
pero no aquí en esta tierra. Vamos a ser levantados y vamos a ser transformados y vamos a hacer muchas cosas que el Señor va a hacer con nosotros, sí. Pero aquí eternamente no se puede vivir, porque este es el mundo del pecado, ¿verdad? Y cuando no conocemos a Cristo, tomamos decisiones pensando que esta vida es todo lo que tenemos. Y algunas personas hasta se quieren morir. ¡Qué tontos!, ¿verdad? Pero esta vida es solo el comienzo de la eternidad cuando conocemos al Señor Jesucristo. Y en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosa la palabra. Y al confiar en Cristo como nuestro Salvador, Dios empieza una gran obra en nosotros, que es la salvación. Y la salvación no es solamente la esperanza de vida futura en el cielo, sino que es un poder que transforma radicalmente la vida aquí en este mundo hoy. Porque cuando eres salvo empiezas a vivir diferente, entras en un nuevo reino, entras en nuevas costumbres, en nuevas cosas que Dios pone delante de ti para que vivas diferente, para que de veras goces la vida. La gente dice cuando andan en las pachangas mundanas: esta es pura vida. ¿Qué pura vida? Nada. Después llegan a su casa molados y peleándose con medio mundo, ¿verdad? La vida verdadera viene de Dios, viene del cielo, viene cuando lo conoces a Él. La verdadera vida es cuando experimentas su presencia en tu corazón y en tu vida y empiezas a vivir diferente. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor por eso? Ahora podemos estar contentos de nuestra relación personal con Dios en medio de ellas y aún contemplar con tranquilidad la muerte y nuestro encuentro final con Dios. Estos beneficios y muchos más se incluyen en las buenas nuevas de la salvación por fe. Juan 1:12 dice de esta manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Empiece, por lo tanto, a evaluar todo lo que le sucede ahora desde una perspectiva eterna, no material. Ahora, aquí dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, o sea, reciben nueva vida de Dios, recibimos todos nueva vida de Dios, renacemos espiritualmente y eso es lo más importante. Y la fe verdadera es una entrega abnegada y amorosa que nos acerca a Él y nos obliga a reconocerlo como Señor y Salvador. Otra forma de identificarnos es con su sufrimiento, y eso no nos gusta para nada. Con su sufrimiento. Romanos 8, 16 y 17 dice de esta manera: el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y aquí viene la condición: si es que padecemos juntamente con Él, para juntamente con Él seamos glorificados. Ahí viene la condición. A veces leemos la palabra así y no captamos las condiciones que Dios nos está diciendo con tanto amor en su palabra. Y luego podemos leer también en Filipenses 1:29, donde dice: porque se os ha concedido a vosotros, a causa de Cristo, no solamente el privilegio de creer en Él,
sino también el de sufrir por su causa. Ese privilegio tenemos y no nos gusta para nada, pero tenemos ese privilegio que es de las bendiciones espirituales que Dios nos da. Y al llegar a ser de Él por medio de la fe en Cristo, empezamos a recibir su dirección y a seguirla. Sin embargo, cuando le obedecemos día tras día, el nuevo estilo de vida nos confirma que de verdad hemos confiado en Cristo. El nuevo estilo de vida. El nuevo estilo de vida. Nosotros tenemos que ya estar viviendo un nuevo estilo de vida, ya. Que el mundo vea que somos diferentes y que el mundo vea que hay algo mejor para ellos. Cristo sufrió por la redención de la iglesia. Nosotros sufrimos por otras cosas de acá abajo, de la tierra. Porque solo saboreamos ligeramente esa copa de aflicciones que Cristo bebió. El creyente como hijo de Dios hereda la vida eterna y comparte con Cristo la gloria que el Padre le dio a él. Por eso leemos ahí en Juan 17, 24, donde Jesús dice: Padre, quiero que donde yo esté, también estén estos conmigo, que estos que tú me has dado, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Por eso, la vida victoriosa en el Espíritu no es un camino fácil, nada. Jesús sufrió y sus seguidores también sufrirán. Y eso nos dice a nosotros hoy. En Hechos capítulo 14, versículo 22 dice: fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe, les decían: es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Wow, no te sorprendas de tus tribulaciones, tienen un propósito eterno. Tienen un propósito eterno si tú lo ves de esa manera. Si lo ves de otra manera, no tienen ningún propósito más que destruirte. Pero si lo ves del punto de vista espiritual, tienen un propósito. Cada prueba, cada circunstancia, cada enfermedad, cada muerte, todo tiene un propósito, porque Dios es un Dios de propósito. Dele un aplauso al Señor. Y a todos los que permanezcan fieles a Cristo les tocará soportar los sufrimientos. Tendrán que estar dispuestos a soportar dificultades y librar batallas espirituales con entera consagración al Señor. Segunda de Timoteo 1:8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Wow, qué bonito la palabra nos habla y nos hace abrir los ojos para que estemos identificándonos en todos estos puntos con el Señor. Y la última manera de identificarnos es nada menos que sirviéndole. Diga conmigo: sirviéndole. Otra vez. ¿Cuántos de ustedes están sirviendo al Señor? A ver las manos. 4, 5, 6. ¿Qué pasó con los demás? Empieza a identificarte sirviendo al Señor. Sirviéndole en vidas que están siendo transformadas por la renovación de la mente. No hay lugar para la negligencia o la indolencia. Los cristianos no deberán ofrecer sus servicios con indiferencia o de una manera perezosa. Le digo eso porque nos pasa
cuando llamamos a algunas personas para hacer algo, así como cuando tenemos nuestras pachangas. Los llamamos para venir a limpiar, para venir a barrer, para venir a hacer algo acá. Hoy no, yo no tengo tiempo, tengo que ir por mi esposo, tengo que ir por mi hijo, tengo que ir para allá, tengo que ir para allá. Negligentes. Pero después cuando están en prueba, Señor, ayúdame. ¿Qué le va a ayudar? Nada, porque usted no le sirve al Señor, ¿verdad? Somos perezosos muchas veces para servir al Señor. Por el contrario, Pablo alienta a los romanos a servir enérgicamente y con seriedad. Ahí en Romanos capítulo 12, versículo 11 dice, no siendo perezosos en lo que requiere diligencia, siendo ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración. Él nos bendijo y nos bendice, dándonos la vida eterna, y debemos servirle todos los días de nuestra vida, todos los días en lo que sea. También servir al Señor es hablarle a las almas donde tú trabajas, donde tú te mueves, en la calle, en el taxi, en el camión. Servir al Señor hablando de Él, de su misericordia, de su amor para con el mundo. Y Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Dice, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Donde yo estoy, el Señor está en donde quiera, en todas partes. Y allí vas a estar tú predicando su evangelio, hablándole a las vidas, hablándole a las almas, ayudando al director de territorio, ayudando a los coordinadores de territorio, ayudando a todos los que trabajamos aquí dentro en la iglesia, ayudando en todo lo que sea posible. En Hebreos 12:28 dice, así que, habiendo recibido un reino que no puede ser sacudido, retengamos la gracia y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Él nos bendijo y día con día somos bendecidos por Dios. Y todo lo que nos sucede es bendición de Dios para nuestro propio desarrollo espiritual. Él nos bendice. Y Él seguirá bendiciéndonos a la medida que nosotros nos acerquemos a Él obedeciendo su palabra. ¿Cuántos estamos dispuestos de servir a Dios en lo que sea? A ver las manos. No se robe la bendición, porque si no levantan la mano se va a robar la bendición de Dios. Y Dios quiere bendecirte, y Dios quiere moverte, y Dios quiere usarte, y Dios quiere que tú seas un buen representante de Él aquí en la tierra. Dele un aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a hablar con Dios un ratito todos. De pie. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y nos has escogido, nos has perdonado, nos has justificado para que nosotros estemos dispuestos a llevar tu carga en esta tierra. Señor, gracias, gracias, ayúdanos a identificarnos con cada uno de estos puntos, Señor, y servirte con nuestro corazón todos los días que nos queda de vida en esta tierra. Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor.